Bien, el día de hoy entonces vamos a ver la moda, ¿sí? Entonces, bueno, ya habíamos comentado que las clases anteriores que la moda pues es el dato con mayor frecuencia. Ajá, entonces aquí hay varios ejemplos en donde pues hay datos, por ejemplo, el ejemplo 10 te dice que la moda es 9, ¿verdad? Porque se repite el 9 tres veces, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, están conjuntos que no tienen moda, como el ejemplo 11, como podrás ver, no hay moda, ¿verdad? No hay ningún número que se repita, todos aparecen una sola vez, entonces pueden haber muestras o poblaciones que no tengan moda, ajá. O bien puede haber conjuntos como el ejemplo 12 en donde conjuntos numéricos en donde sea bimodal, ¿no? Y tengo que el 4 aparece tres veces, al igual que el 7, ¿no? Entonces tengo datos bimodales y bueno, a una distribución que solo tiene una moda se le llama unimodal. Si tiene dos modas, se le llama bimodal, etcétera, ¿verdad? Ahora, a continuación, lo que me interesa ver el día de hoy es cómo calcular la moda para datos agrupados, ¿no? Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando de la mediana y dijimos que la mediana para datos agrupados, primero lo que se hace es ubicar el intervalo de clase o la clase que contiene a la mediana. Una vez que ya tienes ya sabes en qué clase se encuentra la mediana, eso lo haces con las frecuencias acumuladas, pues de ahí lo que haces es tomar el límite inferior y sacarle su frontera inferior de esa clase, ¿no? Y luego agarras y los datos los divides entre dos, le sumas las frecuencias acumuladas o las frecuencias anteriores a la clase de la mediana y lo divides esa resta entre la frecuencia de la mediana, ¿verdad? En la clase que contiene la mediana, todo multiplicado por la amplitud de clase. Bueno, pues como podrás darte cuenta, aquí la fórmula se parece a la fórmula de la mediana. Fíjate, en el caso de datos agrupados, para los que se han construido una curva de frecuencia que se ajuste los datos. La moda es el valor o los valores de X que corresponden al punto o puntos máximos de la curva. A este valor de X se le suele denotar con una X y como puedes ver ahí, no sé si se alcance a ver, la moda se denota con una X y un piquito, una flechita. Ajá. Esa es la moda, a diferencia de la mediana, ¿verdad? Habíamos dicho que la mediana se denota con un símbolo de semejante a, ¿no? Es el símbolo de semejante. Entonces, la mediana y la media, obviamente que es X gorro. Ajá. Entonces ahí está la distinción en esa parte. Y fíjate, en una distribución de frecuencias o en un histograma, la moda se puede obtener mediante la siguiente fórmula. La moda es igual a L1 más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por C. ¿Quién es L1? Bueno, L1 es la frontera inferior de la clase modal, es decir, de la clase que contiene la moda. Entonces, lo primero que tienes que ubicar en un ejercicio que vamos a ver ahorita es que tienes que ubicar la clase con mayor frecuencia. La clase con mayor frecuencia va a ser la clase modal, ¿sí? Una vez que tienes ubicada la clase modal, vas a tomar el límite inferior de esa clase y le vas a sacar su frontera inferior. Ya habíamos dicho que para calcular la frontera inferior era tomar el límite inferior y restarle 0.5 por la unidad de medida, ¿sí? Espero que te acuerdes de esa parte. Luego, ¿quién es delta 1? Bueno, delta 1, que se conoce como un incremento dentro del cálculo, delta 1 es el exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia. Es decir, lo que vas a hacer con delta 1 va a ser una diferencia de frecuencias. Ahorita vas a ver cuáles son. Delta 2 también va a ser una diferencia de frecuencias. Ajá. Y C es la amplitud de intervalo de clase. Acuérdate de la clase modal. ¿Quién es la amplitud de clase? Acuérdate que la amplitud de clase no es otra cosa que la distancia consecutiva que hay entre dos límites inferiores o superiores consecutivos, válgase la redundancia. ¿Sí? Entonces, la amplitud de clase es la diferencia que hay entre dos límites superiores o dos límites inferiores para cualquiera dos clases de una tabla de datos agrupados. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, fíjate, para calcular la moda. Dice, en un banco se tomó la muestra de 40 personas que realizan sus diferentes movimientos.
Para el banco es de gran importancia atender a sus clientes lo más pronto posible. Desean saber aproximadamente cuánto tiempo se tardarán en realizar sus operaciones. Los resultados son los siguientes. Te piden calcular la moda, fíjate. Tengo estos datos. Tengo los intervalos de clase. Aquí fíjate cómo los están poniendo. Tengo mis clases en este caso. Aquí es muy importante este ejemplo para que tú puedas entender la famosa unidad de medida. Entonces tengo mis clases, como podrás darte cuenta, tengo 2, 4, 6, 8 clases y cada una tiene una frecuencia asociada, ¿no? De 9, 11, 8, 7, etcétera, ¿no? Pueden haber clases con frecuencia 1, lo que no puede haber son clases con frecuencia 0. Aguas, cuando tú tienes una tabla de datos agrupados y alguna frecuencia vale 0, es una tabla mal elaborada o un ejemplo mal elaborado, ¿sale? Entonces, fíjate, aquí LI, ¿quién sería? Bueno, primero hay que identificar la clase modal, es decir, la clase con mayor frecuencia. Estarás de acuerdo que la clase con mayor frecuencia, en este caso, es la segunda clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la segunda clase presenta una frecuencia de 11. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la segunda clase es la clase modal. No necesariamente la clase que contiene a la mediana o la clase que contiene a la moda debe de estar en medio. Puede ser la primera clase o la tercera o la quinta clase. ¿Sale? Entonces, una vez que yo ya identifiqué la clase que contiene a la moda o la clase modal, la clase con mayor frecuencia, en base a eso voy a sacar LI. ¿Quién es LI? Pues habíamos dicho que es la frontera inferior. Ajá. Entonces, fíjate, algo que quiero que veas. Aquí en como podrás darte cuenta, en estas clases están contando, fíjate, de 7.1 a 8.1 y luego de 8.1 se saltan a 8.2. ¿Sí? ¿Qué es lo que notas aquí? Pues que la unidad de medida no es 1. La unidad de medida es 0.1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque se están contando de punto 1 en punto 1. De 8.1 saltan a 8.2, de 9.2 saltan a 9.3, de 10.3 saltan a 10.4. Entonces, la unidad de medida es el 0.1. Entonces, para calcular mi frontera inferior, este valor de 8.15, ¿cómo lo obtuvieron? Bueno, pues 8.15 es igual al límite inferior de la clase modal, que es 8.2, y le voy a restar 0.5 por la unidad de medida. La unidad de medida aquí es 0.1, ¿sí? Entonces, si tú multiplicas 0.5 por 0.1, ¿cuánto te da? ¿Qué te va a quedar? Pues te va a quedar que esto es igual a 8.2 menos 0.05. ¿Estás de acuerdo? A ver, haz la multiplicación de 0.5 por 0.1, perdón. Te da 0.05, ¿sale? Y si tú le restas a 8.2 0.05, eso te queda 8.15. ¿Le entendiste cómo calcular la frontera inferior? Aguas con la unidad de medida. La unidad de medida, en este caso, es 0.1, no es 1. Me lo están dando los intervalos de clase. ¿Sale? Entonces, una vez que ya tengo mi frontera inferior, ahora, yo te decía, ¿quién es delta 1? Bueno, delta 1 va a ser la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. La frecuencia modal es 11. 11 menos 9 me queda 2. Ese es delta 1. ¿Quién es delta 2? Delta 2 va a ser la frecuencia modal menos la frecuencia posterior. Vuelvo a repetir, delta 1 es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior y delta 2 es la frecuencia modal menos la frecuencia posterior. Ajá. A ver, entonces decía yo, delta 1 es 11 menos 9, que vale 2, y delta 2 es 11 menos 8.
Ahí están los valores, ¿no? Y entonces, ¿cuánto vale tu amplitud de clase? Sé que es el valor de tu amplitud de clase. ¿Cómo lo vas a calcular? Pues réstale, habíamos dicho que una amplitud de clase no es otra cosa que la diferencia de dos límites superiores o inferiores consecutivos. Entonces, si a 9.2 le restas 8.1, ¿qué te queda? A 9.2 le restas 8.1, ¿cuánto te da? 1.1. Si a 8.2 le restas 7.1, ¿qué te queda? 1.1. Si a 10.3 le restas 9.2, ¿sí? O sea, cada que hagas la resta de un límite superior a otro límite superior, obviamente que al mayor le vas a restar el menor, no lo vayas a hacer al revés. Ajá, porque si no te va a dar una amplitud de clase negativa. Siempre al mayor límite superior le resto el menor límite superior. Ajá, en dos clases consecutivas. Espero que me estés entendiendo. Y si no, puedes hacer cualquier comentario en el chat. ¿Sale? Entonces, esa es la amplitud de clase. Estarás de acuerdo que la amplitud de clase vale 1.1. Y finalmente, pues sustituyo los valores. Entonces, la moda, acuérdate que esta es una moda aproximada. La moda aproximada, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a mi frontera inferior, que es 8.15, más delta 1, que vale 2, entre delta 1 más delta 2, que sería 2 más 3 por la amplitud de clase. A ver, haz esos cálculos en tu calculadora, por favor. A 8.15, súmale 2 entre 5, o sea, 2 quintos de quién? De 1.1. Y eso te da 8.59, que eso es una moda aproximada. La moda aproximada no es la moda real, acuérdate. Aquí no conozco cuáles son los datos, aquí no puedo saber cuáles son mis datos, simplemente lo que tengo es una moda. Ajá, una moda aproximada. La moda real tendría que conocer quiénes son los 11 datos que están ahí adentro, quiénes son los 9 datos que están en la primera clase, etcétera. Tendría que conocer los datos para poder saber cuál es la moda, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Acuérdate la unidad de medida y, bueno, pues acuérdate de la fórmula, ¿no? La fórmula me dice que la moda es, para datos agrupados, es límite verdadero inferior de la clase modal más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 multiplicado por la amplitud de clase. Nota, para calcular la moda de datos agrupados se elige el intervalo de clase de mayor frecuencia, es decir, la clase modal. Espero que le hayas entendido. Bueno, entonces, para terminar con esta parte, ¿qué relación empírica hay entre la media, la mediana y la moda? Bueno, fíjate, emplear la fórmula empírica de media menos moda igual a 3 veces media menos mediana. Ahí está la relación. Ajá. Fíjate, entonces aquí están tomando un ejemplo X, ajá, pero la relación empírica me dice que media menos moda es igual a 3 veces media menos mediana. Ajá. Entonces, aquí están sustituyendo los valores en el inciso A. Ellos tienen de un ejemplo anterior que una media vale 279.77 pesos, la mediana vale 279.06. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Como la media es igual, como la media menos la moda es igual a 3 veces media menos mediana, lo que están haciendo aquí es despejar en este caso a la moda. Ajá. ¿Cómo despejan a la moda? Bueno, si yo sé que la media, o sea, fíjate, la relación es así. Media menos moda, ajá, es igual a 3 veces la media menos la mediana, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer de aquí? Pues tú puedes despejar a la media aritmética o a la moda. Ellos despejan a la moda. Si tú quieres despejar la moda de aquí, la moda, si tú te das cuenta, está restando. ¿Qué haces? La pasas
sumando del otro lado. Y toda esta parte que está sumando la pasas restando. Ajá. Es por eso que a la media, ¿qué le restan? Pues le restan 3 veces la media menos la mediana. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a la moda, porque la moda estaba restando y pasó sumando. No sé si me entendiste el despeje. Lo único que están haciendo es la moda que estaba restando la pasaron sumando al miembro derecho y el miembro izquierdo lo pasaron el miembro derecho lo pasaron al miembro izquierdo. Todo completito lo pasan a la izquierda. Y entonces al sustituir te queda que la moda, ¿a qué va a ser igual? La moda es igual a la media, que es 279.77 menos 3 veces la media, que es lo mismo, menos 279.06, que es el valor de la mediana. Eso me da 277.64. Entonces, ¿por qué es importante esta fórmula? Pues porque si tú conoces la media, puedes calcular, si tú conoces media y mediana, puedes calcular la moda. O si tú conoces la moda, puedes calcular la moda y la media, puedes calcular la mediana. O si tú conoces la mediana, y la mediana y la media, puedes calcular la moda, etcétera. O sea, si tú conoces dos de estos datos, automáticamente te da el otro, te da la moda. Si tú conoces media y mediana, te da la moda. Solamente, ¿qué debes de saber hacer? Pues despejar, ¿verdad? Entonces, no se te olvide, esta relación es muy importante. Media menos moda es igual a 3 veces media menos mediana. Entonces, bueno, esa sería la relación que existe entre las tres medidas de tendencia central.